Turquía, el miembro más criticado, más peculiar y más independiente de la OTAN, el nombre más problemático de la alianza en el mapa. Lo extraño es que este país compra misiles de defensa aérea a Rusia, negocia regularmente con Putin y nunca ha cortado su comercio con él. En resumen, se le considera el mayor alborotador de la alianza. Sin embargo, Erdogan, utilizando su industria de defensa y su relación personal con Trump, se destaca como un actor raro capaz de restringir la libertad de maniobra de Rusia, y su acogida de la cumbre de la OTAN el 7 y 8 de julio de 2026 es el punto culminante de eso. Entonces, ¿qué se discutirá exactamente en esa mesa? Según la declaración filtrada, Rusia será abiertamente calificada como una amenaza, y seguirán medidas mucho más duras. Más allá de eso, Estados Unidos podría devolver en gran medida la seguridad de Europa a Europa y como el principal responsable de ese flanco, en gran medida a Turquía. El cambio que los expertos llaman OTAN 3.0 está remodelando la alianza. Moscú, por su parte, espera menos ganar en el campo de batalla que ver a la OTAN romperse desde dentro en este mismo momento. Dos preguntas están en la mente de todos. ¿Abrirá esta cumbre la puerta a un alto el fuego o arrastrará las cosas a un caos aún más intratable? Debajo de esas dos preguntas hay una más profunda. ¿Por qué es Turquía tan indispensable para la OTAN? ¿Y por qué inquieta tanto a la Rusia de Putin? Responderemos todo paso a paso en este video. Pero primero, una pequeña solicitud. El análisis geopolítico y de guerra independiente como este está siendo cada vez más limitado por el algoritmo, y el video no está llegando a muchas de las personas que querrían verlo. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Solo toma unos segundos. Y para leer esa tabla correctamente, primero tenemos que entender a Turquía. Turquía no es simplemente el único país que Putin realmente teme fuera de los Estados Unidos o el niño problemático de la OTAN. También es el único miembro de la OTAN que ha derribado un avión de guerra ruso, el único que se enfrenta a Rusia en 3 continentes y 4 frentes separados a la vez, y el país que ha mantenido durante 300 años la llave que guarda el mayor sueño estratégico de Rusia, alcanzar los mares cálidos y abiertos. Todo comienza con la geografía en 2 estrechos, el Bósforo y los Dardanelos. Estos son la única puerta del Mar Negro hacia los océanos abiertos, y la llave de esa puerta está en manos de Turquía. En tiempos de paz, el comercio fluye libremente, pero en el momento en que estalla una guerra, Turquía decide qué buque de guerra puede pasar y cuál no. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Ankara hizo exactamente eso. Cerró los estrechos a los buques de guerra. ¿El resultado? Según el cálculo de muchos analistas, la medida evitó que el conflicto se extendiera por todo el Mar Negro. Rusia no pudo reforzar sus flotes del Báltico o del Mediterráneo en el Mar Negro. Ninguna potencia externa pudo introducir buques de guerra en la región tampoco. Con un solo movimiento, Turquía congeló el equilibrio militar de todo un mar y sin disparar un solo tiro. Sin embargo, controlar los estrechos es solo la mitad del trabajo. La guerra sembró el Mar Negro con un peligro invisible, minas a la deriva. Algunas de las minas colocadas a lo largo de la costa de Ucrania se soltaron de sus amarras y derivaron hacia las rutas de navegación internacional. Una sola mina a la deriva puede hundir un barco de carga o paralizar las rutas de grano y energía durante días. ¿Quién está en el agua contra esa amenaza? Turquía otra vez. La Armada turca, junto con Rumania y Bulgaria, los 3 miembros de la OTAN, los 3 estados ribereños del Mar Negro, cazan estas minas. Y una vez que termine la guerra, ese mismo trío llevará a cabo la operación de limpieza mucho más grande frente a la costa de Ucrania. En resumen, mantener el Mar Negro abierto al comercio y mantener el flujo de grano y energía depende en gran medida de la presencia de Turquía en el campo. Sin embargo, Turquía no confina a Rusia solo al Mar Negro. Hoy en día es el único país de la OTAN que se enfrenta a Rusia en 3 continentes y 4 frentes distintos a la vez. La primera prueba llegó en noviembre de 2015. Turquía derribó un Su-24 ruso que había violado su espacio aéreo en la frontera siria, siendo el primer miembro de la OTAN en derribar un avión ruso desde la década de 1950. Y eso no fue un acto aislado de valentía. El primer frente en Europa, el Mar Negro. El segundo en la encrucijada de Europa y Asia, el Mediterráneo Oriental y Siria. Turquía apoyó a la oposición anti-Assad, y hoy no es el aliado de Rusia, Assad en Damasco, sino un nuevo gobierno, liderado por un ex opositor. El tercer frente en Asia, el Cáucaso. Turquía apoyó a Azerbaiyán y en 2020 los drones Bayraktar cambiaron el rumbo contra el aliado tradicional de Rusia, Armenia.
El cuarto frente, en África, Libia. Los Bayraktars turcos mantuvieron al gobierno de Trípoli en pie contra las fuerzas de Haftar, respaldadas por Rusia. 3 continentes, 4 frentes, y en la mayoría de estos escenarios, lo que cambió el equilibrio fue la tecnología turca. Todo eso es pasado, y Rusia ha afilado su propio filo. La guerra le enseñó lecciones duras. Aún así, lo que realmente inquieta a Rusia sobre Turquía es otra cosa: la silenciosa revolución en su industria de defensa y su contribución integral a la alianza. El símbolo de ese ascenso es un solo nombre: Bayraktar. Probados en combate en Libia, en Nagorno-Karabaj y de manera más notable en Ucrania, estos drones han sido exportados a más de 30 países, y Turquía ya no solo vende drones. Su caza de quinta generación autóctono, Kan, se está preparando para sus primeros vuelos este año, e Indonesia ya ha firmado por 48 aviones. ¿Qué tan en serio se toma este ascenso? Para responder, no busques más allá de mayo de 2026. La reina Matilde de Bélgica llegó a Turquía con la mayor delegación económica belga en 14 años. Más de 400 figuras empresariales, 5 ministros, una multitud de aproximadamente 500 personas. Y su primera parada, no un palacio, no un museo, el centro tecnológico de Baykar en Estambul, el fabricante del Bayraktar y Kaan. La reina recibió una presentación en persona de Selçuk Bayraktar, quien también es yerno de Erdogan. Recorrió las líneas de producción y recibió un modelo a escala del dron Kızıl Elma como regalo. Y Selçuk Bayraktar le dijo: los drones son uno de los mayores disuasivos. Si produces suficientes, nadie puede atacarte. A la industria de defensa de un país que Occidente una vez reprendió, ahora viene la reina de Europa para una sesión informativa. Los números lo confirman. Baykar por sí solo posee el 60% del mercado global de exportación de drones y la participación total de Turquía es del 65%. Y esta industria ahora también suministra a los aliados de la OTAN. Polonia compró $410 millones en sistemas de guerra electrónica a Turquía para sus Bayraktars, la primera venta de este tipo a un miembro de la OTAN. La relación con Ucrania es recíproca. Turquía entregó el Bayraktar a Ucrania antes de la invasión de 2022, en un momento en que ningún país occidental proporcionaría armas letales. A cambio, Ucrania hoy fabrica motores para los cazas y drones de Turquía, tanto que el dron turco Kızıl Elma es llamado un pájaro turco con corazón ucraniano. Otro momento que inquietó a Putin ocurrió al inicio de 2026, justo en su puerta norte en el mar Báltico. Por primera vez en la historia, después del Mar Negro y el Mediterráneo, Turquía apareció en la puerta de Rusia en el Báltico también. El mayor ejercicio de despliegue de la OTAN del año, Steadfast Dart 2026, se llevó a cabo de enero a marzo, organizado por Alemania. El primer detalle es sorprendente: ninguna fuerza estadounidense participó, lo que muchos observadores interpretaron como una prueba de la capacidad de la OTAN para operar sin el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿quién llenó ese vacío? Turquía. En palabras del coronel Matthias Boenker, portavoz del Comando de Fuerzas Conjuntas de la OTAN en Brønsum, Turquía es la nación que proporciona la mayor contribución a este ejercicio. Las fuerzas principales y una parte significativa de las unidades provienen de Turquía, y Turquía, por primera vez, asumió el papel de fuerza de tarea anfibia del comandante de la OTAN. El buque de mando para las operaciones marítimas fue el barco de cubierta plana de la Armada turca, el TSG Anadolu. Y allí se desarrolló un primer histórico. Un dron armado Bayraktar TB3 despegó de la cubierta del TSG Anadolu, alcanzó un objetivo marítimo en el Báltico con una munición de precisión y regresó a bordo, siendo la primera vez en la historia de la alianza que un dron armado completó un ciclo completo de lanzamiento, ataque y recuperación desde un barco de cubierta plana. El comandante de la OTAN, el general Ingo Gerhards, felicitó personalmente a las fuerzas navales turcas después del impacto. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y el jefe de defensa de la Bundeswehr, el general Carsten Breuer, observaron la fase de aterrizaje en el lugar. Ahora, imagina toda la escena. La Armada turca movió un grupo de tareas a aproximadamente 8.000 kilómetros de su tierra natal. Los buques de guerra turcos entraron en el Báltico a esta escala por primera vez, y allí se anclaron efectivamente como la fuerza central, un ejercicio en el que Estados Unidos ni siquiera estaba presente. Aquí es exactamente donde lo indispensable se hace visible. En una era de retirada constante de Estados Unidos, la respuesta a la pregunta de defender Europa contra Rusia ahora pasa en gran medida por Ankara.
Para Rusia, eso significa que su antigua muralla del sur ahora se levanta contra ella también en el norte. La última carta es la más sutil, la diplomacia. Turquía es casi el único país dentro de la OTAN capaz de sentarse a la mesa con tanto Kiev como Moscú. Fue anfitrión de las conversaciones de Estambul al inicio de la guerra y medió en intercambios de prisioneros y el acuerdo de granos. Cuando un canal se cierra de un lado, Turquía puede mantenerlo abierto, y es precisamente esa línea independiente, lo suficientemente independiente como para arriesgar sanciones occidentales, pero lo suficientemente indispensable como para mantener la puerta sur de la alianza, lo que convierte el canal personal entre Erdogan y Trump en una ventaja para Ankara. En un momento en que Trump cuestiona su compromiso con la OTAN, los lazos de líder a líder que pueden mantener a Estados Unidos en la mesa son más valiosos que nunca, y esa postura tiene un nombre: autonomía estratégica. Sin embargo, la autonomía que Turquía tiene en mente difiere de la de Europa. No es una búsqueda de independencia institucional, sino la capacidad de hacer negocios con varios centros de poder a la vez en un mundo multipolar. Ankara no se rinde completamente ni a Washington ni a Bruselas. Aprovecha al máximo su margen de maniobra, tanto dentro de la OTAN como fuera de ella. Por eso es difícil de predecir para los aliados y, por esa misma flexibilidad, indispensable. Para completar este panorama, merece la pena observar el otro lado de la moneda. Aunque Turquía rompe con Rusia, no quema sus puentes con ella por completo. Compra gas natural ruso a través del gasoducto Turkstream y está tratando de convertirse en un centro energético. La planta nuclear de Akuyu, construida por Rosatom, junto con el turismo y el comercio, une a las dos economías. Esto puede parecer una debilidad, pero es la esencia del equilibrio de Turquía. Ankara limita a Rusia militarmente y geográficamente, pero no cierra por completo las puertas económicas. Es esa capacidad de hacer ambas cosas a la vez lo que mantiene a Turquía como una voz que aún resuena donde ningún otro país de la OTAN puede llegar, dentro del Kremlin. Para Rusia, el resultado es ambivalente. Turquía no es ni un enemigo declarado ni un amigo confiable, una variable incontrolable que debe tenerse en cuenta constantemente. Y lo que más inquieta a una gran potencia es precisamente el vecino que no puede controlar. Una breve pausa. El análisis geopolítico independiente como este es restringido por el algoritmo. Un me gusta, un comentario de una palabra y tu suscripción ayudan directamente a que el video llegue a muchas más personas, porque ahora nos dirigimos a donde todas estas cartas convergen, al verdadero propósito de la cumbre. ¿Puede la OTAN mantenerse unida? ¿Y por qué teme Rusia eso? Cuando todas estas cartas se pongan sobre la mesa en Ankara el 7 y 8 de julio, las verdaderas apuestas son mucho mayores de lo que parecen. La cumbre de Ankara no se trata solo de Ucrania, sino de si esta alianza puede mantenerse unida en absoluto. Bajo la administración de Trump, Washington quiere que Europa asuma la mayor parte de su propia seguridad, en un enfoque que el Pentágono enmarca no como compartir la carga, sino como transferir la carga. Estados Unidos desplaza su peso hacia su propio hemisferio y el Indo-Pacífico, mientras Europa asume su propia defensa convencional. Y esto no es un arrebato del temperamento de Trump, es una tendencia más grande y duradera que él. En resumen, el orden de seguridad europeo que ha dependido del liderazgo estadounidense desde la Guerra Fría está siendo reescrito. Eso es lo que subyace en el compromiso de 140.000 millones de euros con Ucrania. Los europeos y Canadá asumen casi todo, no los Estados Unidos. Así que esa cifra no es solo apoyo para Kiev, es el mensaje de Europa a Moscú y a Washington de que puedo manejar mi propia seguridad. Y aquí es exactamente donde se esconde la verdadera esperanza de Rusia. Para Moscú, el resultado ideal es menos una victoria en el campo de batalla que la ruptura de la OTAN desde dentro. El Kremlin trabaja para avivar cada fricción entre Europa y Washington. Por eso, 32 países en Ankara con Trump en la foto entregando una imagen de unidad es la imagen que Rusia menos quiere ver. Y el verdadero propósito de la cumbre es mostrarle al mundo y al Kremlin exactamente esa imagen. Entonces, ¿cómo se traduce ese propósito en decisiones concretas en la mesa? Según el borrador de declaración filtrado, la alianza define a Rusia como una amenaza a largo plazo para la seguridad euroatlántica y reafirma su compromiso férreo con el artículo 5. Los aliados europeos y Canadá prometen a Ucrania un apoyo militar combinado de 140.000 millones de euros durante 2 años, y un detalle resume toda la escena. Esta cumbre, con la asistencia de Trump, se lleva a cabo en el suelo del único país puente que aún puede hablar con Rusia, Turquía. El telón de fondo de la cumbre solo aumenta el peso de Turquía. La reciente guerra con Irán expuso cuán frágil es el flanco sur de la OTAN, y Turquía se encuentra justo en su centro.
En un periodo de confianza transatlántica sacudida, la alianza reafirma nuevamente su compromiso con el artículo 5 y su objetivo de gastar el 5% del ingreso nacional en defensa para el año 2035. La declaración se mantuvo deliberadamente breve para evitar fricciones con Trump. Incluso Zelensky fue dejado al margen de la sesión principal para no incomodarlo. Así que Turquía no solo alberga una reunión, sino un delicado equilibrio sobre el que el mundo contiene la respiración. Y en el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN, el 7 de julio, Turquía toma su asiento para acceder a los fondos de defensa europeos de los que había sido excluida. El fabricante de los drones que la alianza más desea está pidiendo ser incluido en sus propios mecanismos. Entonces, ¿qué sigue? 3 posibilidades están sobre la mesa, y en las 3, el peso de Turquía es decisivo. Primero, un alto el fuego. Ucrania, respaldada por líderes europeos, propuso un alto el fuego incondicional. Rusia lo rechazó. Putin no retrocede y sigue atacando ciudades. Incluso las previsiones del mercado sitúan las probabilidades de un acuerdo para fin de año por debajo del 50%. Así que el escenario más probable a corto plazo es que la guerra continúe en este equilibrio de desgaste. En segundo lugar, supongamos que un día se logra un alto el fuego. ¿Quién lo garantiza? Aquí, el papel de Turquía se vuelve crucial. Ankara ha establecido un comando de componente marítimo en Estambul bajo el marco de Montreux y el mando turco para gestionar la parte del Mar Negro de cualquier garantía de seguridad posterior a la paz para Ucrania. Así que incluso el día en que termine la guerra, Turquía volverá a estar en el corazón del Mar Negro de la maquinaria que mantiene la paz. Tercero y más peligroso, no un alto el fuego, sino un desmoronamiento, no de Ucrania, sino de la OTAN. Las amenazas de retirada de Trump y la erosión de la confianza transatlántica alimentan el escenario exacto que Moscú espera. En un mundo así, la línea de autonomía estratégica de Turquía solo se agudiza, un actor no vinculado a ningún bloque haciendo negocios con varios centros de poder a la vez en un orden multipolar. Y cualquiera que sea el escenario que se desarrolle, alto el fuego, guerra prolongada o un debilitamiento de la alianza, la puerta del Mar Negro, la producción de los drones y la línea abierta a Moscú permanecen en las mismas manos. Retrocede y la imagen se aclara. Turquía es indispensable para la OTAN porque posee la única puerta del Mar Negro, mantiene el equilibrio en ese mar, construye los drones que la alianza desea, mantiene el puente hacia Moscú y trabaja los canales personales que mantienen a Estados Unidos en la mesa. Y eso es exactamente por lo que inquieta a Putin. El límite de su poder naval en el Mar Negro está determinado por el ancho de un estrecho. Las armas que inmovilizaron a su ejército en el campo se construyen más allá de su frontera, y la cumbre que ahora lo marca como una amenaza y promete a Ucrania 140.000 millones de euros se reúne en el suelo del único país que aún puede hablar con Rusia. Aquí está la paradoja. El país de la OTAN que Moscú más necesita mantener cerca es el que silenciosamente le está haciendo más daño. Y a medida que la guerra se prolonga y el Mar Negro, los drones y la energía se vuelven aún más importantes, esa paradoja se agudizará más porque la clave de los 3 está en la misma mano. A medida que esas banderas se alzan sobre Ankara, el mensaje al Kremlin es implícito pero claro. La puerta del Mar Negro y cada vez más la puerta al futuro de la OTAN pasa por Ankara. ¿Cuál es tu opinión? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al día con el análisis exclusivo de PPR Global, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.